platicar algo de lo que es la parte introductoria, el café a nivel mundial, algo que tiene que ver con el sector cafetalero en México, algunas de las características del sector productivo, donde tenemos también las organizaciones que están presentes y pues parte de esto lo podemos constatar con ellos. También algo de los programas de apoyo al café. Eso no lo voy a profundizar, tenemos una ponencia especialmente sobre los programas de apoyo al sector cafetalero, donde vamos a escuchar más de ello. También algunos puntos que tienen que ver con reflexiones de contexto de cómo está la cafeticultura y que da pie a concluir con la parte de la problemática. Como ustedes saben, el café es un producto, como ya decíamos, también muy interesante porque tiene muchos ángulos, tiene muchas partes que se le pueden resaltar su importancia, principalmente la parte social, donde tenemos una gran cantidad de productores, principalmente del sector social, y también una buena cantidad de trabajadores, entre ellos los cosecheros, que se involucran, y eso resalta su importancia social. Y en la parte económica, desafortunadamente, en los últimos años se ha venido decayendo su importancia, pero hace 15 años hacia atrás era un sector que aportaba mucho a la economía nacional. El sector cafetalero también se ha caracterizado por tener crisis recurrentes de bajos precios cada 5 años, cada 7 años. Esto lo podemos constatar con las series históricas de los precios internacionales y nacionales. También un aspecto importante que se ha presentado en este sector es el retiro del Estado en lo que corresponde a la rectoría, la conducción de lo que tiene que ver con este producto a nivel nacional. Y bueno, también un cambio que se ha dado a raíz de que el café tiene cada vez menos importancia en lo que es el Producto Interno Bruto agropecuario, también genera cada vez menos divisas, y también eso corresponde a un crecimiento del mercado nacional, donde cada vez de lo que se produce, cada vez se exporta menos. También bueno, la parte de las crisis recurrentes, los movimientos de precios a nivel internacional llevan a que sea un cultivo muy difícil de planear. Es un cultivo de mediano y largo plazo, donde las empresas que se dedican a producir, los productores, no tienen un referente muy claro para los siguientes 10, 15 años en relación a lo que va a ser su cosecha una vez que están decidiendo la siembra de ese producto. Y bueno, en términos de la parte del gobierno, cada vez también se ha visto que el gobierno participa menos de manera directa en lo que es la conducción. Antes también veíamos que el café era producido principalmente pensando en exportar. La exportación de café era el principal atractivo porque los precios internacionales eran muy buenos comparado con lo que eran los precios domésticos o los costos de producción. Actualmente el café se tiene que ver más como un reto hacia el mercado nacional, el cubrir el mercado interno. Y bueno, para eso tenemos una serie de agentes que participan, entre ellos están los productores, los comercializadores, procesadores, los bancos, exportadores, etcétera. Y el gobierno pues es uno más de la cadena productiva del café. O sea, ya no es el importante en términos de decidir qué hacer con el café. Sí tiene apoyo, sí hay subsidio, hay recursos que están dándose al sector cafetalero, pero ya no es lo que define la trayectoria que va a tener el sector en México. El café es producido a nivel mundial por más de 50 países. Igual la parte de consumo la podemos ver en diferentes países. Que sería una lista enorme si la quisiera mencionar. Tenemos alrededor de una producción de 150 millones de sacos de 60 kilogramos de café oro. Esa es la presentación que se tiene para café de exportación. Esa es una cifra de los últimos 5 años. Se pronostica que en unos 15 años vamos a tener una cifra de alrededor de 200 millones de sacos de café, y la demanda está más o menos en el mismo nivel. Y en eso, a nivel internacional, también participan un montón de productores, comercializadores, agentes de exportación, etc. La producción mundial la podemos ubicar más o menos de 155, como decíamos, millones de sacos de 60 kilogramos. De esto, la mayoría es de una especie que se llama especie arábica, y una cantidad también importante en los últimos años que ha venido creciendo es la especie robusta. En términos generales decimos que el café arábico es de mejor calidad que el café robusta, aunque ya depende mucho del tacto, del interés, de la orientación que tengan los consumidores, también de la forma en cómo se va a procesar previo a que llegue al consumidor final. En términos de la producción, principalmente la ubicamos en países como Brasil, Vietnam, donde tenemos la producción principalmente de cafés robustas. Esa es una
información que nos lleva a tener los principales 10 países productores, los primeros top 10 productores a nivel internacional, donde México ya no figura como los primeros 10. México está en el 13º lugar como productor mundial de café. En términos de consumo también lo vemos más o menos equilibrado. Cada año tenemos un stock, un almacén que se va quedando en los diferentes puntos de la comercialización, alrededor de 5 millones de quintales que se quedan almacenados para el ciclo siguiente, pero generalmente todo lo que se produce a nivel mundial se está consumiendo. Algunos de los países consumidores también ya lo son en la parte de las zonas productoras, como es Brasil, por ejemplo. Como decíamos, en el caso del movimiento de los precios, tenemos un movimiento que es recurrente. Prácticamente cada 5 años tenemos subidas de precios o bajadas que son muy pronunciadas, y también por las diferencias en los tipos de café. O sea, los cafés, como vemos, cafés suaves colombianos eran los que tenían los mejores precios. También esto sorprende que en los últimos años esta línea roja ya no está en la parte más alta, ya está rebasando otros suaves. En otros suaves es donde se ubica la producción principal del café de México, con arábicos, otros suaves, que es una característica de un café con arábicos procesado por el beneficio húmedo principalmente. Esta es una lámina que le robé por ahí el doctor Santoyo. Aquí lo que vemos en esta lámina es el movimiento de los precios a nivel internacional, y es interesante aquí observar cómo cuando hablamos de comercio justo, en el caso del café, tenemos un precio cuando los precios son bajos, un precio muy por arriba de lo que pudiera ser el precio del café convencional. Aquí tenemos una diferencia alrededor de $40 por quintal, pero sin embargo cuando los precios para el café convencional son altos, el precio del café del comercio justo, cafés orgánicos, va más o menos a la par. Y eso ha sucedido en diferentes escenarios, de lo que pudiera ser 1989 a la fecha, donde cuando tenemos precios bajos, el precio del café de comercio justo está por arriba, y cuando tenemos precios altos para el café convencional normalmente van iguales. Y aquí la pregunta sería, bueno, entonces, ¿cómo resuelven la diferencia de precios aquí los consumidores y en esa parte los industriales? ¿Quién se queda con la ganancia? Y es parte de lo que no está resuelto en el mercado internacional. En el caso de México tenemos café que se produce en 3 estados de la República Mexicana, principalmente en el centro y sureste del país. Se registran más de 500,000 productores con alrededor de 700,000 hectáreas cultivadas con café. Los principales estados productores pues es Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, que juntos esos 5 producen más del 95% de la producción nacional. Y recientemente pues hemos tenido reducción importante en términos de la producción de café. Hablamos de cerca de 6 millones de sacos de 60 kilogramos hace 11 años, 12 años, y a la fecha estamos con una producción que prácticamente está a la mitad de lo que teníamos hace 10, 12 años. Esto nos lleva a una situación importante y es parte del tema de hoy. La diferencia quizás es en el manejo de los cafetales. Tenemos cada vez menos rendimiento, pero también tenemos el efecto de la roya que nos pegó en los últimos 3, 4 años, y eso redujo sustancialmente la producción, que estábamos cerca de los 4 millones de sacos hace 3, 4 años, a llegar a cerca de 2 millones de sacos. Eso es un efecto importante en términos de la producción, de la economía para los productores, y sobre todo aquí el problema también es cómo recuperar la productividad de esos cafetales que han sido dañados con la roya. Es parte del tema que sigue en esta reunión. Y bueno, hay algunos estados que son más afectados que otros. Por ejemplo, Veracruz, donde tenemos una reducción importante en los últimos 2, 3 años, de casi a la mitad de la producción total que se tenía años anteriores. Otro aspecto importante que tenemos en el caso del café es el consumo nacional. Consumo nacional de café tostado y molido, y esta otra parte es café soluble. Y aquí, bueno, es cuestionable el que en el consumo nacional, aun cuando hemos ido incrementando la demanda interna, mucha de esa demanda se ha incrementado para los cafés solubles, que son cafés que nosotros llamamos que no son de buena calidad. El café que tenemos en esa parte, que es café tostado y molido, es un café que decimos que es café de grano, café de buena calidad, café que no lleva un proceso industrial fuerte y que no pierde sus características, y mucho de ello pueden ustedes conseguir aquí en la entrada de este auditorio. En lo que es comercio también, una característica importante para el café en México es que buena cantidad ya se está importando. Tenemos aquí
la cifra, prácticamente todo lo que se importa igual se exporta. Solamente hay un reacomodo del tipo de café, importamos café quizás de mala calidad y exportamos el café mexicano que es de buena calidad, y eso nos lleva a tener un escenario también problemático para nuestras regiones productoras. En el caso del café en México también tenemos una característica importante. Normalmente el café se produce en zonas marginadas donde hay difícil acceso. Buena parte de los productores son de componente indígena. Esto no es algo despectivo, es un aspecto que nos lleva a nosotros como técnicos, como generadores y transferencia de tecnología, una dificultad para poder comunicar las nuevas tecnologías a los productores y también que ellos las adopten. Pero por otro lado también es la dificultad de los propios productores para organizarse, para salir al mercado, para tener una capacidad empresarial y poder aprovechar el mercado doméstico. El valor de la producción del café también se ha venido reduciendo, estamos alrededor del 1% del Producto Interno Bruto Agropecuario, que eso genera también un desánimo del sector público para seguir apoyando a ese sector. Tenemos también en lo que son los productores un nivel de escolaridad muy bajo, la mayoría de los productores también ya muy avanzado de edad, de 50 y más, 60 y más para muchos de ellos. Muchos de los productores venden café sin procesar, no agregan valor, y eso genera también pues, una transferencia del beneficio hacia los comercializadores o industriales. Tenemos también recientemente en el sector cafetalero una alta inmigración, de pronto hay problemas para conseguir cosechadores y a veces el café se tiene que quedar en el área de producción o bien pagar un alto costo por la cosecha de ese producto. También, bueno, falta para el caso de los productores el tener capacidad empresarial. Aun cuando se conozcan tecnologías, procedimientos, hay técnicas para procesar el café en pequeña escala y que sea eficiente, muchos productores no lo adoptan por falta de recursos, por falta de capacitación. También vemos en varias regiones productoras a nivel nacional el abandono de los cultivos, no hay cosecha en muchos de los casos. Y bueno, en el caso de los apoyos al sector cafetalero siempre han existido programas de apoyo al sector cafetalero, más o menos 1.000 millones de pesos de café, de subsidio que se orientan al sector cafetalero por año. Sin embargo, no hemos visto una recuperación importante de este sector. La aportación, de acuerdo al valor que se tenía, por ejemplo, en 2004 para los programas de apoyo al sector cafetalero, era cerca del 17%. Si nosotros lo vemos a fechas más recientes, estamos hablando del 10% o menos de apoyo del valor que genera el propio sector. Entonces se ha venido reduciendo. Y bueno, tenemos una situación importante recientemente con eso de la roya del café, y es la afectación hacia lo que son los cafetales. Y aquí una pregunta importante es: ¿cuánto dinero necesitamos para recuperar aquellas áreas que han sido afectadas con la roya? Si nosotros pensamos que tenemos que invertir cerca de 100,000 pesos por hectárea para recuperar el 50% de la superficie, que es más o menos la que está dañada, necesitamos 35,000 millones de pesos para recuperar al sector cafetalero. Y la pregunta sería: ¿cuánto de eso tienen que poner el gobierno? ¿Cuánto deberían de poner los productores? ¿O cuánto los industriales o los comercializadores? O sea, esa es parte de lo que no está resuelto. Y bueno, como problemática es, tenemos una fuerte modificación de la estructura del sector cafetalero. Ya no es el gobierno quien decide mucho de lo que se hace en el sector cafetalero. Las organizaciones de productores, aquí están varias presentes, ya no tienen poder fuerte en términos de negociación, de presión, de hacer marchas, de hacer mítines, de conseguir más presupuesto de apoyo al sector cafetalero, y mucho del poder ahora lo tienen la parte de los industriales, los comercializadores y los exportadores. Falta una política cafetalera de mediano y largo plazo que lleve a reactivar el sector cafetalero. También en parte de la investigación, transferencia de tecnología, nos está faltando una parte de coordinación de instituciones y que las investigaciones y resultados de los trabajos que se tienen en academia puedan ser transferidos hacia los productores, sus organizaciones y demás. Superficie también que se deja sin cosechar, esa es parte de la problemática que se tiene. A nivel mundial va creciendo la demanda, pero el mercado nacional, la producción de México cada vez es menor. Entonces estamos desaprovechando esa oportunidad, principalmente con el mercado más grande del café arábico, como es Estados Unidos, y cada vez la importancia del café en términos económicos se va reduciendo, y bueno, esto pues también tiene su efecto en los productores. Y bueno, también a pesar de que el mercado doméstico ha venido creciendo, antes, hace 5 años o 10 años, se consumían cerca de 700 gramos en consumo per cápita a nivel nacional. Ahora estamos hablando de cerca de 1.5
de kilogramos de café como consumo per cápita, un crecimiento importante en el mercado doméstico, pero habría que preguntarse quiénes están aprovechando ese mercado doméstico. ¿Son los pequeños productores, los medianos productores, las empresas de las organizaciones, o simplemente son empresas privadas o algunas internacionales incluso que han llegado a posicionarse en el mercado nacional? Si invierte poco en los cafetales, eso también va a generar que en el futuro tengamos menos producción. El café que se consume en México, como ya decía, también buena parte es café soluble. Tenemos una cultura de consumo que no es muy aceptable, y bueno, esto lleva problemas para que las unidades de producción pues cada vez puedan resolver sus necesidades a través de este cultivo. Y hasta ahí la dejaría. Muchas gracias por cuestión de tiempo. Estamos